Abel fue criado en el lecho de una familia unida en cuanto a convivencia, pero desestructurada en cuanto al afecto. Su madre, una mujer dulce, de ojos verdes gritando piedad y clemencia, exigiendo libertad. Su padre, un hombre de robusta constitución, barba descuidada, con unos ojos temerosamente grisáceos, donde tras ellos escondía todas sus cargas emocionales, y con un inconfundible aliento etílico. Abel, con tan solo 5 años, ya estaba más que acostumbrado a divisar peleas diarias entre sus padres, donde su padre siempre acababa incapacitando a su madre a base de golpes de todo tipo, con cualquier objeto que estuviese a su alrededor. No importaba cuál. Cuanto más grande y pesado fuera, mejor. Cuanto más daño pudiese causar, mejor todavía. Cuanto más lloraba ella, más placentero le resultaba, más excitado se sentía y más poderoso demostraba ser. ¿Lo ves, Abel? Papá siempre gana, decía él al finalizar cada pelea. Abel, sometido a la visualización de estos horrorosos enfrentamientos, quedaba totalmente paralizado. Esperaba que su padre saliera de casa para celebrar lo que él llamaba victoria, para abalanzarse sobre el cuerpo moteado de su madre como un dálmata. Abel, aunque con apenas conocimiento en su joven cerebro, sabía usar un teléfono y numerosas veces intentó llamar a cualquier persona que estuviese en la agenda para pedir ayuda, pero todas y cada una de esas llamadas no quedaron en más que intentos fallidos, y el pequeño no lograba entender por qué el teléfono de su madre no funcionaba. Era demasiado pequeño para entender que su padre gastaba todo su dinero en alcohol y el juego. Con el paso del tiempo, Abel se dio cuenta de que las peleas ya no eran una diariamente, sino varias a lo largo del día. Su madre había llegado a gritar, tantísimo que ya no le quedaban fuerzas. Había llorado tanto que sus morados e hinchados ojos no permitían brotar ni una sola lágrima más. Abel no lo entendía. No lograba entender cómo su moteada madre no respondía ante tal sufrimiento. No lograba entender por qué no gritaba, no lloraba, ni siquiera plasmaba un gesto de terror en su rostro. Entonces su padre paró, posó la cabeza en su pecho y pasados unos segundos fue él quien empezó a gritar como un loco. Pasó repentinamente del gesto burlesco y las carcajadas a unas facciones que mostraban terror. Empezaron a brotar grandes cascadas de lágrimas por sus ojos. Seguía golpeándola, pero esta vez lanzando maldiciones sobre sí mismo. Sus golpes cesaron en seco. Su madre seguía sin responder, y ahí Abel lo comprendió todo. Su madre los había abandonado para siempre. Los había abandonado en manos de ese vil hombre que Abel llamaba papá. Con el paso de los años, Abel fue autoprotegiéndose, haciéndole creer al monstruo que tenía por padre, que compartía su perspectiva hacia las mujeres. Pasaba los días viendo cómo su padre pasaba por manos de una mujer tras otra, que siempre acababan yéndose antes de medianoche, y mientras su padre se quedaba solo, llorando y maldiciéndose a sí mismo. Quizá no quería protegerse de su padre, tan solo quería evitar acabar como él. Dejando de lado el ámbito familiar, Abiel disfrutaba de un grandísimo nivel académico, el cual le facilitó la entrada a la universidad a la temprana edad de 16 años. Dado su amplio apetito de ambición, decidió realizar su doctorado en Ciencias Financieras en el Tecnológico de Monterrey, famoso por su reconocimiento internacional en su modelo educativo. Abel se dirigió a la Ciudad de México. Fue un largo viaje en avión y justo antes de entrar al aparcamiento del campus, el taxi en el que iba se detuvo en un semáforo en ámbar. El chico, extrañado, preguntó al conductor la razón de su parada, a lo que el taxista le respondió: Disfrute de su bienvenida, joven. De repente, un niño de unos 12 años, con una mirada penetrante, se adentró en el coche y sin decir una sola palabra a nadie, se dirigió a la bragueta de su pantalón, mientras al mismo tiempo una niña un poco más mayor que él hacía lo mismo con el conductor. Abel, asombrado, detuvo al extraño niño y lo mismo hizo con aquella niña. El conductor, enfurecido, le gritó que saliese del coche y que era hombre muerto. Abel bajó del taxi, pero en cambio los niños permanecieron dentro y el coche aceleró bruscamente, solo dejando ver al extraño niño apoyado en el cristal de la ventanilla, agradeciéndole el gesto, pero de repente un grito de horror se deslizó rápidamente por los aires, y el muchacho fue azuzado del taxi en movimiento. Abel corrió hacia él, estaba sangrando y lamentándose. Al fin pudo divisar el origen de su hemorragia. Le acababan de amputar un dedo.
El extraño muchacho le rogó ayuda mientras que Abel, atemorizado por la amenaza del conductor y por el prematuro acontecimiento, se asustó y echó a correr. Ha sido culpa mía, esto le ha pasado por mí, se repetía una y otra vez, culpándose de la mutilación del niño. Pasaron los días, y Abel ni siquiera tenía valor para salir de la habitación que le habían asignado en la universidad. No dejaba de atormentarlo las imágenes sangrándose y pidiéndole ayuda. No dejaba de maldecirse por haber huido. Entre lamentos y maldiciones, alguien llamó a su puerta. Abel se tomó tiempo para sopesar si abrir la puerta o no, pero una dulce voz interrumpió su reflexión. Si no abres, me matarán. Por favor. Abel no soportaría otra carga de esa magnitud sobre su conciencia, así que al fin abrió la puerta, y al hacerlo, vio a una niña con el pelo rizado y claro. La recordaba. Recordaba que era la niña que entró en el taxi de aquel loco. La niña entró rápidamente en la habitación, y Abel se sorprendió bastante de que no llevase ni un solo rasguño en su piel. Sin embargo, tenía los ojos inyectados en sangre e hinchados, y sus mejillas estaban húmedas. Parecía que hubiese estado llorando desde el día en que la vio. La pequeña, sin decir palabra, dejó caer sobre el suelo una mochila de la que Abel ni siquiera se había percatado que puesta. La pequeña de cabello rizado abrió la mochila y dejóla a la vista de Abel como unos 10 kilos de cocaína en bolsas de plástico transparente. Abel, horrorizado, le gritó: ¿Pero tú estás loca? ¿Por qué has venido? ¿Y por qué me enseñas a mí todo esto? A lo que la niña respondió: Usted es el único hombre bueno que conozco. Por favor, no me grite. El joven recapacitó y le dijo con una voz más delicada: Está bien, pero ¿qué haces tú con todo esto? ¿Y por qué has venido aquí? A lo que la niña le respondió: Los hombres malos me dijeron que tenía que llevar esta mochila a la otra punta de la ciudad, y que si no me doy prisa me matarán. Necesito ayuda. Sé que me matarán igualmente cuando entregue la mochila. Abel se debatía en una lucha interior. Quería ayudar a la pequeña, pero lo cierto es que él apenas llevaba una semana en México. No conocía nada y ya lo habían amenazado de muerte, pero le reconcomía por dentro el recuerdo de aquel niño, y pensaba que había sido su culpa. No soportaría otra carga de esa misma magnitud. Además, sabía que iba a morir igualmente, así que pensó que sería mejor morir ayudando a esa pequeña niña inocente que escondiéndose en su habitación de la facultad. Finalmente, Abel le respondió que le ayudaría en todo lo que pudiese y que accedería a entregar la mercancía. Al día siguiente, los dos se encontraron en el punto donde acordaron, un pequeño parque en el centro de la ciudad, sin maletas ni ningún tipo de equipaje ni preparativos, solo una mochila que contenía la cocaína para no levantar sospechas. Lo único que tenían que hacer era hablar con ciertos hombres. Eso le dijo la niña. Antes de que Abel pudiese preguntar qué hombres, la joven le mostró unas fotografías que retrataban hombres con el mismo patrón estético: barba frondosa y descuidada, una cicatriz en la parte superior de la sien y unas letras tatuadas en el cuello. Eran prácticamente ilegibles. Tras largas horas caminando, siguiendo indicaciones de desconocidos para llegar a la dirección marcada, dieron con uno de los hombres de la fotografía. La pequeña habló con él y le dijo que venían de parte del Chapo. El hombre se apartó para hacer una llamada, y sin que ellos dos le oyesen, entabló conversación. Oiga, jefe, malas noticias, vuelve a molestarnos. No, no lo he visto. Ha mandado a 2 pinches en su lugar. De acuerdo, mandaré a mis hombres. Cuando el hombre volvió les dijo: Disculpen, solo estaba confirmando que les di la dirección correcta. Los jóvenes siguieron con su camino. A medida que anochecía les era más urgente encontrar un lugar donde pasar la noche, hasta que, finalmente, optaron por dormir en las puertas de un amplio portal que había en una calle poco transitada. La pequeña cayó dormida enseguida. Abel vio a alguien de baja estatura acercarse hacia ellos y pensó que estaba loco cuando se dio cuenta de que se trataba del pequeño que había abandonado sangrando en la carretera aquel día. El joven solo se acercó y le dijo: Ella está con los hombres malos, no le pasará nada. ¡Huye! Abel no lo comprendía, y justo cuando fue a preguntarle por qué decía eso, el pequeño salió corriendo velozmente, justo como él lo hizo en su día. Pronto se dio cuenta de que un hombre se acercaba corriendo en dirección al pequeño.
Abel decidió hacerse el dormido. ¿Por qué volvía a abandonar a ese niño que siempre parecía ocurrirle algo malo cuando Abel estaba cerca? Él agarró al pequeño por el cuello de la camisa, y justo detrás de él aparecieron dos hombres más. El niño gritó: «Los he visto. Se han ido por allí, hacia las fábricas. ¡Lo juro!», mientras señalaba en dirección contraria de donde estaban Abel y la niña. Los hombres salieron corriendo en la dirección indicada, saltando al pequeño como si fuese un saco de escombros, y cuando se puso en pie, echó a correr de nuevo, abandonándolo como Abel hizo en su momento. Fueron pasando los días, y los dos jóvenes cada vez estaban más cerca del destino, y pronto acabaría esta historia. Abel se dio cuenta de que, curiosamente, siempre que el niño los encontraba, aparecían de nuevo aquellos hombres, y que al igual que la primera noche, el niño siempre conseguía despistarlos y siempre le repetía lo mismo: «Huye, ella está con los hombres malos. Huye, no le pasará nada». Hombre tras hombre, dirección tras dirección, Abel cada vez se sentía más cerca del destino y más alejado de la realidad. No estaba seguro de estar viviendo una verdad sólida. Al fin llegaron a la dirección marcada, y cuando la pequeña se dispuso a entregar la mercancía, Abel se quedó perplejo al ver que la entrega se hacía en un coche. La pequeña entró y gritó. Abel se dispuso a seguirla, y cuando entró en el coche, la vio sentada en el regazo de un hombre con un rostro totalmente demacrado. Pero por alguna razón a la joven niña se le veía extrañamente feliz. De repente, un hombre fornido se acercó a Abel y le inyectó una extraña sustancia justo por debajo del omóplato, y cayó de inmediato al suelo. «Muy bien, ahora déjelo justo ahí enfrente y póngale la mochila. Haremos que los de la M lo encuentren y se entretengan». Justo en ese preciso instante apareció el pequeño que había tratado de protegerlo todo el tiempo, y le gritó a la niña: «¿Por qué permitiste esto? Él es un hombre bueno, él quería ayudarte». A lo que el hombre viejo respondió en lugar de la niña: «Escúcheme, joven, no dejaré que usted, ni la M, ni este maldito hombre bueno estropeen mis negocios». El pequeño recibió un tiro en el pulmón izquierdo, y lo dejaron junto al cuerpo de Abel para que, cuando más tarde la M los encontrase, se encargaran de Abel. Una semana y media más tarde, los medios de México se llenaron con el título «Trama a la M». Al parecer, un nuevo cártel en las calles de México ha logrado burlar las fronteras de la M utilizando a una menor de edad como señuelo, la cual afirmaba ser una enviada del Chapo Guzmán. Finalmente, el nuevo cártel consiguió el monopolio del narcotráfico en México, dejando atrás al cártel de Sinaloa y a la mafia mexicana llamada la M.